Hermanos, cuando yo era niño, hace rato ya, cuando yo era niño a mí me gustaba jugar fútbol, pero tenía un problema y el problema es que no era bueno. Y Freddy se ríe, yo no era bueno para jugar fútbol. Y recuerdo, yo tenía más o menos unos 7 u 8 años y decidí ser parte del equipo del colegio, yo quería ser parte del equipo del colegio. Pero hermanos, cuando había algún partido contra otro colegio, mi lugar era, vea, ahí donde ustedes están sentados. La banca. Mi lugar era la banca. Y en esa época, obviamente, yo no comprendía la dura realidad de que yo no tenía mayor capacidad para jugar al fútbol. Yo puedo decir que, bueno, estaba, pero no estaba, ¿no? Estaba, pero no estaba, porque en mi mente, bueno, yo era parte del equipo de jugadores, pero realmente en mí no tenía la capacidad para aportarle mayor cosa al equipo del colegio. Y la realidad es que, por lo menos en ese equipo del colegio, después mejoré un poquito. Nunca fue bueno, pero después mejoré un poquito. Pero en ese equipo del colegio siempre estuve en la banca, nunca pude jugar. No te rías de mí, Freddy. Hermanos, muchos creyentes se sientan en las bancas de las iglesias pensando que no tienen capacidad para servir al Señor. Pero contrario a mi triste realidad futbolística, todos los creyentes estamos capacitados para servir a nuestro Dios. Es muy común que las personas piensen que en la iglesia el servir es exclusivamente para ciertas personas, para los líderes, para el pastor, para los que enseñan, para los que tocan un instrumento o los que cantan bien, pero nada puede ser más ajeno a la realidad. Y nosotros hemos estado estudiando ya por varias semanas que la iglesia es un cuerpo espiritual. Eso es la iglesia, un cuerpo espiritual compuesto por Cristo, quien es la cabeza, ya lo sabemos, y nosotros los creyentes que somos miembros de ese cuerpo espiritual del Señor Jesucristo. Hemos definido varias veces al creyente como una nueva criatura, que es lo que Pablo dice en 2 Corintios 5:17. Somos un producto del poder de Dios. Yo le he dicho a usted varias veces, si usted es un creyente, usted es un milagro de Dios, porque usted estaba muerto y yo también en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero ahora hemos recibido la vida de Dios. O sea que el creyente es un milagro de Dios. La iglesia está conformada por una pluralidad de individuos que poseen esa nueva vida. Poseemos esa nueva vida que solamente Dios puede dar. Hermanos, todos los creyentes poseemos corazones nuevos, que tenemos también la capacidad para amar al Señor y servirle, capacidad que no teníamos antes. Es mi convicción que en la iglesia no debe haber jugadores suplentes, que como yo nunca jugaba. Todos los miembros del cuerpo de Cristo tienen una función que cumplir en la iglesia del Señor. Bajo la temática de la unidad que hemos estado considerando, como parte de este estudio de la carta de Pablo a los Efesios, que ya llevamos un buen tiempo, hemos mencionado no solamente la unidad, pero la diversidad. No sé si usted se acuerda, hemos dicho, esta iglesia es una iglesia muy diversa porque somos diferentes individuos y además venimos de diferentes países, tenemos diferentes culturas, diferentes acentos. Bueno, hay una diversidad en medio de nosotros, pero aparte de esa diversidad que es real, hay una unidad, que es la que hemos estado hablando, y la semana pasada y las semanas anteriores vimos que nos une un mismo Espíritu Santo, ¿sí? Es el mismo Espíritu el que nos une, el Espíritu de Dios, nos une un mismo Señor Jesucristo, que es nuestro Señor, nuestro amo, nuestro dueño, y también nos une un mismo Padre. Todos los creyentes somos hijos de un mismo Padre, el Padre Celestial. Él nos ha adoptado en su familia como sus hijos. O sea que en la iglesia hay unidad en medio de la diversidad. No son excluyentes, hay unidad, pero hay diversidad. Ahora bien, en medio de la unidad de la iglesia, escuche, hay diversidad de capacidades, diversidad de dones, y hay una diferencia entre capacidad y don, pero piénselo como que todos tenemos diferentes capacidades dadas por Dios a nosotros para que podamos ser útiles al Señor en su iglesia. En esta mañana vamos a ver 3 aspectos de esa capacidad necesaria para aportar al correcto funcionamiento del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Vamos a aprender primeramente que esa capacidad está en todos los creyentes. Vamos segundo a ver que es una capacidad que recibimos.
Y tercero, vamos a argumentar que el dador de esa capacidad es el Señor Jesucristo. Nuestro pasaje de esta mañana lo encontramos en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 4 y el verso 7. Vamos a ver solamente un verso, pero vamos a leer del verso 7 al verso 16, una porción más extensa, porque todo lo que estamos viendo es parte de un todo. Estamos hablando del tema de la unidad de la iglesia y no quiero tirarles solamente un verso para que pierdan el contexto. Vamos de hecho a leer del 7 al verso 16. Hoy creo que les va a costar un poquito de trabajo ponerse de pie, pero vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Leemos de Efesios capítulo 4 los versos 7 al 16, pero repito, consideraremos únicamente el verso 7 en esta mañana. Dice el Señor: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautivo un gran número de cautivos y dio dones a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Más bien, al hablar la verdad en amor, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es palabra de Dios. Esto que acabamos de leer va a ser el tema de las próximas semanas. Se pueden sentar. No sé si a usted se le ha pasado por la cabeza alguna vez cuando hemos hablado de servir en la iglesia, de pronto alguna exhortación que usted haya escuchado de parte mía, aquí desde el púlpito, que de repente usted sienta en su interior que no hay nada que usted pueda aportar. Eso es posible. Es posible que cuando uno habla de la importancia de servir en la iglesia, de repente haya personas que piensen, yo no tengo que ofrecer. No hay nada que yo pueda realmente aportar. O puede pasar que de repente no llegue a ese punto, pero de pronto no tenga claridad y diga, bueno, yo quisiera servir en algo, pero no tengo ni idea cómo, no sé en qué. En el verso 7 del capítulo 4, que es el que estamos viendo en esta mañana, el apóstol Pablo nos habla de esa capacidad necesaria para servir al cuerpo de Cristo, a la iglesia. Repito, algunos le llaman dones, hay una distinción. Veamos la capacidad como tenemos la capacidad de servir. Los dones es la expresión de esa capacidad, o sea, cómo servimos de manera específica. ¿Sí? El don como expresión de la capacidad dada por Dios. Si usted alguna vez ha pensado que no tiene nada que ofrecer al Señor en la iglesia o sirviendo en la iglesia, realmente mi deseo, hermano, es que usted cambie de opinión al escuchar el mensaje de hoy, los mensajes que siguen, que usted reconsidere su posición y sepa no solamente que usted tiene la capacidad para hacerlo, pero también el llamado a servir al Señor. Leemos en nuestro verso de hoy, el verso 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, dijimos al inicio, vamos a ver 3 aspectos de la capacidad necesaria para aportar al correcto funcionamiento del cuerpo. No perdamos eso de vista. La capacidad que cada uno tiene para aportar, para que este cuerpo, que es la iglesia, funcione de manera apropiada. Entonces vamos a iniciar con el primer aspecto. Aspecto número 1, la capacidad está en todos, muy importante.
La capacidad está en todos. Mire lo que el apóstol Pablo afirma. Dice que a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia. Ahora bien, en el contexto de este verso, la palabra gracia, yo sé que la palabra gracia puede tener diferentes connotaciones. Conocemos la gracia como, ¿no?, somos salvos por gracia, no hemos merecido la salvación, ¿sí? Es un favor inmerecido, la gracia, ¿de acuerdo? Ahora, en el contexto de este pasaje está hablando de esa gracia que recibimos, ¿sí? Pero es una gracia capacitadora. No estamos aquí hablando de otro tema. En el contexto del pasaje es la gracia capacitadora que Dios nos da. La habilidad, la capacidad que recibimos de parte del Señor. Y fíjese que Pablo dice cada uno de nosotros. Y esto es importante. Si usted se acuerda, en el verso anterior que vimos la semana pasada, Pablo habla de todos, ¿se acuerda? Y dijimos, bueno, hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por todos y en todos. Y dijimos, es muy importante definir quiénes son todos. ¿Quiénes son todos? Y argumentamos la semana anterior que todos somos los creyentes en el contexto del pasaje, ¿sí? El Padre es el Padre de todos los creyentes. Ahora bien, todos es una referencia a la iglesia de manera grupal, ¿cierto? Corporal. Pero en este verso 7, Pablo ahora habla de manera individual sobre esos todos. El énfasis es individual y dice cada uno de los que conforman la iglesia, ¿cierto? Son los todos, cada uno son los todos del verso anterior. Cada uno, eso es importante. Fíjese, Pablo hubiera podido decir a muchos de los que se nos ha concedido la gracia, ¿cierto? O a la mayoría de nosotros se nos ha concedido la gracia, pero no es lo que él dice. Él no dice a muchos de nosotros, él no dice a la mayoría, él dice a cada uno de nosotros. Y eso es importante. A cada uno, o sea, cada uno es algo que, o sea, no excluye a nadie, cada uno. Si usted es un creyente, usted es parte de cada uno. Dicho de otra manera, a cada uno de nosotros se nos ha concedido la capacidad para servir al Señor. Ahora bien, ¿qué capacidad? El contexto del pasaje, por eso lo quise leer completo ahorita al inicio, nos permite ver el contexto del pasaje que Pablo se refiere a la capacidad para el funcionamiento del cuerpo, el funcionamiento adecuado de la iglesia. ¿Sí? ¿A través de qué? Del funcionamiento adecuado de cada miembro. Eso lo vamos a ver después, en un mensaje posterior. Pero aquí la idea de Pablo es, todos tenemos la capacidad para que el cuerpo de Cristo funcione como debe funcionar. Esa es la idea. Entonces, hermanos queridos, no hay un solo creyente que no tenga ninguna capacidad, que no tenga nada que aportar a la iglesia. No existe. O sea, si una persona es un creyente, por definición, tiene algo que dar, tiene algo que aportar porque ha recibido de parte del Señor algo para que pueda aportar, y eso lo vamos a ver ahora. No hay ningún creyente sin esa capacidad. Dijimos, hay unidad, ¿cierto? Unidad espiritual entre nosotros, pero somos, ¿sí?, uno en Cristo, unidad, pero al mismo tiempo tenemos diferentes capacidades, unidad y diversidad. Fíjese, lo dice Pablo de esta forma en Romanos 12, versos 4 y 5. Dice, pues así como en un cuerpo, y está hablando del cuerpo humano, la analogía, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Interesante, ¿no? Cada miembro del cuerpo de Cristo tiene una función. Vamos a decirlo de una manera más clara y más directa. Escúcheme lo que le voy a decir. Si usted es un creyente y esta es la iglesia donde el Señor lo ha plantado, usted tiene una función específica que cumplir aquí en esta iglesia. Todos, o sea, somos todos, es lo que estamos hablando, es lo que Pablo nos llama a hacer, todos. La analogía de Pablo, haciendo uso del cuerpo humano, ilustra la importancia de cada miembro, ¿sí? O sea, si usted piensa en su cuerpo, usted dirá, sí, hay miembros más importantes que otros, sí, sin cabeza no podemos vivir, de acuerdo, ¿sí? De repente podemos vivir sin una mano, sin un pie,
pero todos son importantes. O sea, usted pierde una mano, usted pierde una pierna, usted pierde un órgano y su cuerpo ya no es un cuerpo completamente funcional. Se pierde una funcionalidad que es como el Señor la ha diseñado, ¿de acuerdo? Lo mismo pasa en la iglesia. Lo mismo pasa en la iglesia. Si las personas no están activas sirviendo al Señor, la iglesia sufre. La iglesia padece. Fíjese lo que dice Pablo en 1 Corintios 12, los versos 14 al 20. Un poquito extenso, se lo voy a leer completo, usted lo ha escuchado. Dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado a cada uno, importante otra vez, cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Y si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. ¿Qué aprendemos en esto? Todos los miembros son importantes. Todos los miembros son importantes, todos los miembros del cuerpo de Cristo, es decir, todo creyente de la iglesia, tiene una función específica que cumplir. Le repito, piensa en el cuerpo humano. Se pierde algo, el cuerpo deja de funcionar de manera óptima. La iglesia, si la gente, los miembros del cuerpo de Cristo no están cumpliendo la función que han de cumplir, sobre eso hablaremos ahorita, la iglesia sufre, el cuerpo sufre. No va a poder desarrollarse y funcionar de una manera óptima como el Señor lo ha establecido. Imagínese usted que toda esta iglesia, todos nosotros, todos ustedes, estuvieran aquí atrás todos los domingos cantando y tocando instrumentos. Suponga usted que todos les da por ser el grupo de alabanza. Pregunto yo, ¿quién abre la capilla? ¿Quién organiza las Biblias, los boletines? ¿Quién hubiese enseñado esta mañana en el devocional? ¿Quién instalaría la cámara? ¿Quién se encargaría de la proyección en la pantalla? ¿Quién hubiera puesto las banderas afuera, los letreros? ¿Quién recibiría a las personas? ¿Quién predicaría la palabra de Dios si todos estuviéramos acá? Eso le da a usted una idea de que todos tenemos una función. Todos tenemos una función que cumplir y escuche esto, muy importante lo que voy a decir. No hay ninguna función que no tenga importancia. Ninguna. Todos los miembros del cuerpo de Cristo son necesarios para el óptimo funcionamiento de la iglesia. Entonces, en ese orden de ideas, si usted es un creyente y esta es su iglesia, yo le estoy diciendo hoy a través de la palabra del Señor, o mejor dicho, la palabra del Señor le está diciendo a través mío, más bien, que usted tiene capacidades que esta iglesia necesita para poder funcionar mejor. De repente usted no canta, de repente usted no toca un instrumento, pero quizás puede ayudar en la proyección, o recibiendo a las personas, o en el ministerio del almuerzo, o en el ministerio de logística, o enseñando si tiene el don de la enseñanza, o ayudando a planificar eventos de la iglesia, o repartiendo tarjetas de invitación, que tenemos siempre tarjetas de invitación ahí. No sé si alguien reparte estas tarjetas. Jaime no pudo venir esta mañana. O sea, Jaime está siempre aquí, pero esta mañana no pudo venir. Él tiene una situación física y el frío realmente le impidió venir. Y entonces yo hice ahí atrás las conexiones, obviamente ayudado por él, por video. Y es bastante. O sea, y eso es parte de lo que él hace. Y así hay otras personas. O sea, no quiero mencionar, estoy mencionando a Jaime porque yo fui el que hizo parte de lo que él hace, hoy lo tuve que hacer yo. Hermanos, necesitamos que más personas se involucren. ¿Sí? O sea, la realidad, mire, la realidad es esta. La realidad es que ninguna persona en la iglesia, ninguna, debe ser indispensable. Ninguna. O sea, en otras palabras, si por algún motivo yo no puedo venir, tiene que haber alguien.
Si por algún motivo Jaime no puede venir, tiene que haber alguien. Si por algún motivo Arturo no puede venir, tiene que haber alguien. Si por algún motivo Leo no puede venir, tiene que haber alguien, así sucesivamente. ¿Sí? A eso nos estamos refiriendo. O sea, es importante que entendamos la importancia de servir a nuestro Dios en su iglesia, que es el cuerpo de Cristo, como ya lo hemos dicho. Podemos tener la capacidad, y la tenemos, porque es lo que el Señor nos está diciendo. A cada uno nos ha dicho, ¿no? A cada uno de nosotros. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿de qué sirve la capacidad si no la usamos? Podemos tener la capacidad. Es más, podemos tenerla sin saber que la tenemos. Eso es otro punto importante. Podemos tener la capacidad sin saber, y usted de pronto dice, bueno, no sé cuál será mi capacidad, no sé dónde yo podré servir. Bueno, ahorita le voy a decir qué hacer al respecto, pero el Señor nos está diciendo, todos la tenemos y tenemos que creerle. ¿Cierto? Todos la tenemos y tenemos que creer lo que el Señor nos está diciendo. O sea que tenemos que usar esas capacidades. La expresión, como les dije al inicio, de esas capacidades, la expresión externa de esas capacidades es lo que llamamos los dones. La manifestación externa de esa capacidad que el Señor nos da. Fíjese, o piénselo de esta manera, los dones, yo lo puse de esta forma, son la capacidad en acción. ¿Sí? El don se convierte en don cuando la capacidad se pone a producir, a funcionar. Romanos 12:6, mire lo que dice Pablo, pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos, dice. Clarito, usémoslos. Entonces yo les digo a ustedes en esta mañana, hermanos, y a los que nos están viendo, usemos nuestros dones. Pongamos en acción la capacidad que Dios nos ha dado. La iglesia del Señor funciona mejor cuando todos y cada uno de los miembros del cuerpo cumple su función activamente. Todos. Repito, podrá usted no tener claridad. ¿Cuál será mi función? ¿En qué podré yo servir? ¿Cuál es mi capacidad? Le recomiendo 2 cosas. Número 1, orar. Orar. Pidiéndole al Señor esa dirección, sabiduría, ¿sí? O sea, después de este mensaje, si usted cree lo que le estoy diciendo, bueno, una buena actitud de repente es decir, Señor, hoy he entendido que yo tengo una capacidad dada por ti para servirte en la iglesia. Yo quiero, número 1, que me ayudes a comprender cuál es esa capacidad y que me ayudes para activamente ser obediente a ti. Al final del día es un tema de obediencia al Señor. ¿Sí? O sea, orar. Y segundo, hermanos, muchas veces, porque usted puede decir, sí, voy a orar. Sí, hermano Jorge, pero llevo 7 años orando y no sé qué hacer. No, hermano, pues si métase, o sea, involúcrese. De repente en algún ministerio donde usted crea que puede apoyar. ¿Sí? Lo peor que puede pasar es que usted se dé cuenta que de pronto no es lo suyo y bueno, hay otras alternativas. ¿Sí? Pero el punto es ser proactivos y decir, ok, yo me voy a proponer servir en la iglesia un domingo al mes. Un domingo al mes. Si todas las personas en esta iglesia sirvieran un domingo al mes, esta sería otra iglesia. Esa es la verdad. Hermanos, todos tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, absolutamente todos. No todos son ojos, no todos son pies, no todos son oídos, pero todos somos un miembro necesario del cuerpo de Cristo. Le repito, si esta es su iglesia y usted todavía no sirve en ella, y hago esta aclaración muy importante, y su salud se lo permite. Tenemos personas en la iglesia cuya salud no les permite servir. Eso es otro tema. Pero si su salud le permite servir en la iglesia, yo le invito a que usted medite en lo que estamos hablando y se anime a aportar al mejor funcionamiento de esta iglesia, que es la iglesia del Señor. Eso es algo que tenemos que entender. Cuando servimos aquí, usted no me está sirviendo a mí, hermano. Usted no está sirviendo, usted está sirviendo al Señor a través de servir a su iglesia. De pronto me equivoqué. Si usted sirve, sí me sirve a mí como miembro del cuerpo de Cristo. Nos servimos mutuamente los unos a los otros. Creo que es lo más correcto. Pero el punto es, al final del día, ¿a quién estamos sirviendo? Estamos sirviendo al Señor. Todo lo que hacemos es para Él. Todo lo que hacemos es para Él. Nuestro servicio es para Él. Para Él, para honrarle a Él.
Todos los creyentes tenemos la capacidad, hermanos. Todo lo necesario, usted lo tiene para funcionar dentro de este cuerpo como el Señor quiere que funcione. Créame, lo tiene, el Señor nos lo está diciendo. Habiendo establecido esta verdad de que la capacidad está en todos, no en algunos, pero en todos, vamos a ir al segundo aspecto de la capacidad necesaria para aportar al correcto funcionamiento de la iglesia. El aspecto número 2, la capacidad es recibida por todos. Recibida, esa es la palabra clave. La capacidad es recibida por todos. No solamente todos tenemos la capacidad para ser miembros funcionales del cuerpo de Cristo, pero dicha capacidad la recibimos, no es producida por nosotros. Es algo que el Señor nos da. Pablo dice en nuestro verso de hoy que se nos ha concedido la gracia. ¿Sí? El Señor nos concede. Repito una vez más, en este contexto, la gracia se refiere a esa capacidad de funcionar como miembros del cuerpo de Cristo. Este punto es muy importante, hermanos. Servimos al Señor porque se nos ha concedido la capacidad de hacerlo. ¿Sí? Servimos al Señor en la iglesia porque se nos ha concedido la capacidad de hacerlo. Hemos recibido el don de servir a Cristo. Todas esas capacidades que podamos tener nos han sido entregadas. ¿De qué nos sirve eso? Muy importante, nadie puede ser orgulloso. Si entendemos esto, aquí no hay lugar para el orgullo de nadie. ¿Por qué? Pues porque todo nos ha sido entregado. Si alguien es bueno para servir al Señor en algo, gloria a Dios, porque le ha dado esa capacidad para servirle a Él. El que sirve, sirve porque se le ha concedido servir. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo otras veces les he dicho esto. Escucha esto, servir al Señor es un privilegio. Se lo voy a repetir, servir al Señor es un privilegio. Usted no piense, porque es equivocado pensar que servir al Señor es hacerle un favor al Señor. No pensemos, sirvo en la iglesia para hacer un favor. Usted no está haciendo ningún favor sirviendo en la iglesia. No lo vea como un favor. Es un privilegio que Dios nos da de servirle a Él. El servicio es nuestro privilegio. Y es una gran bendición poder servir al Señor. Hermanos, si no tuviéramos la capacidad que Dios nos da para ser miembros funcionales de su iglesia, ninguno de nosotros podría realmente tener ningún efecto positivo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Debemos reconocer que esa capacidad es dada por el Señor. Yo pensaba en mí, no me gusta ponerme como ejemplo, pero creo que es una ilustración. Yo les he dicho a ustedes, jamás pensé ser un pastor, nunca, nunca. Yo no sé si usted sabía esto, pero a mí me daba terror hablar en público. Terror. Yo le tenía miedo a hablar en público y de hecho nunca voy a olvidar, en el año 2008 entré a trabajar como profesor de un colegio por primera vez. Yo nunca había sido profesor en grupo, daba clases de piano individuales, pero en grupo no. Y nunca voy a olvidar esas primeras interacciones con los niños de primaria. Yo me sentía literalmente con miedo. Me daba miedo pararme enfrente de los niños. Yo me sentía incómodo estando allí. Lo que le quiero decir es que no era absolutamente nada natural para mí. Hay gente que le es natural, le es natural. ¿Sí? Hay gente que le es natural hablar y hablar en público. Ese no era yo, para nada. Hermanos, yo no podría estar aquí. Yo no podría estar haciendo lo que estoy haciendo ahorita si el Señor no me hubiera dado la gracia para hacerlo. No podría, créame que no. Usted ve otra faceta de mí hoy que el Señor ha puesto, pero este no era yo. Hace años yo jamás me hubiera parado enfrente de ustedes a decirles nada, porque me daba pena. Y así como lo ha hecho conmigo, el Señor lo hace con todos los creyentes. Con todos. Todos recibimos la capacidad para funcionar como miembros del cuerpo de Cristo en diferentes medidas. ¿Por qué en diferentes medidas? Usted no necesita 15 pastores ni 20. No necesitamos
8 líderes de alabanza. ¿Cierto? El cuerpo necesita diversidad. Por eso el Señor le da diversidad de dones. Para que cuando usted pone los diferentes miembros, cada miembro cumple una función y el cuerpo conjuntamente funciona correctamente. ¿Se da cuenta que la iglesia es, si la entendemos bíblicamente, es un organismo, hermanos? Piense en la iglesia como un organismo vivo, es lo que es. Un organismo espiritual vivo, en el cual usted como creyente es un miembro de ese organismo, de ese cuerpo, y ha de cumplir una función. En 1 Corintios 4:7, mire lo que Pablo dice respecto de lo que estamos hablando. Nadie puede servir en sus propias fuerzas. Por lo menos no de una manera que funcione, que ayude realmente de una manera genuina y profunda a la iglesia. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Como si no lo hubieras recibido. ¿Qué aprendemos aquí? El que puede enseñar no debe jactarse porque puede enseñar. Enseña porque el Señor le ha permitido enseñar. El que canta, el que toca, el que sirve los almuerzos, el que recibe a las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo hace porque el Señor le ha capacitado para hacerlo de una manera que sea útil al cuerpo de Cristo. Todos hemos recibido esa capacidad para servir al cuerpo de Cristo, hermanos, y ninguno de nosotros tiene motivos para el orgullo. Ninguno de nosotros. Entramos al tercer aspecto y el último, relativo a la capacidad necesaria para aportar al correcto funcionamiento de la iglesia. Aspecto número 3, la capacidad es dada por Cristo. La capacidad es dada por Cristo. Fíjese, Pablo escribe en nuestro verso de hoy que se nos ha concedido la gracia, dice, conforme a la medida del don de Cristo. Muy importante, conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa? No solamente recibimos la capacidad para servir al Señor de parte de Cristo, ¿sí? Él nos da la capacidad para servirle, pero esa capacidad que recibimos nos es dada según su voluntad. Y este es otro punto muy importante. Nosotros no escogemos nuestros dones. Nosotros no escogemos nuestras capacidades para servir en la iglesia. ¿Quién las escoge? El Señor, en su soberanía y desarrollando y manifestando su autoridad sobre la iglesia. El Señor elige. El Señor elige las capacidades que cada persona ha de tener para que esa persona sea un miembro funcional de la iglesia de Cristo conforme a la voluntad del Señor. Recuerde, ¿quién es la cabeza del cuerpo? Es Él. Y cada uno de nosotros como miembro funciona conforme a la voluntad de Él. Dicho de otra manera, aquí nadie puede decir que eligió ser un ojo o eligió ser nariz o eligió ser boca o cualquier otro órgano. El Señor es quien concede esas capacidades y la forma como Él quiere que las usemos en beneficio de su iglesia. Eso lo hace el Señor. Nuestros dones han de ser usados de acuerdo con lo que Él quiere que cada persona aporte al cuerpo. Y aquí hay un par de implicaciones muy importantes. Primera, escuche esto es vital lo que le voy a decir. Una implicación de lo que estamos hablando, teniendo en cuenta que Dios, ¿sí?, la persona de Cristo, soberanamente escoge dar las capacidades que Él quiere dar, no debemos envidiar. No debemos envidiar a otros miembros del cuerpo, escuche esto, que cumplen una función que nosotros quisiéramos cumplir o incluso, y esto pasa, que creamos que podemos cumplir mejor. Puede pasar. Estas cosas pasan. Puede haber alguien sentado que dice, no, yo toco mejor la guitarra que Leo. Mucho mejor. Yo predico mejor que Jorge. Yo sé más. O lo que sea. Hermanos, no envidiemos el lugar que el Señor ha puesto, le ha dado a los diferentes miembros. No envidiemos.
Sirvámonos los unos a los otros, pero jamás envidiemos. Y de igual forma, la otra implicación es que ningún miembro del cuerpo debe ser menospreciado por la función que cumple. Yo les he dicho otras veces y se los voy a repetir hoy porque es pertinente. El pastor no es más que nadie. Hay una función, sí. Hay una función que el pastor cumple y esa función tiene responsabilidad, liderazgo, autoridad. Yo no digo que no, pero eso no me hace a mí más importante que nadie aquí. Y la persona que, no sé, que sirve de repente limpiando la capilla o el día de mañana limpiando un baño, es igualmente miembro del cuerpo de Cristo. Y ninguno de nosotros puede ni debe menospreciar a ningún miembro del cuerpo por pensar equivocadamente que su función es menos que la otra. Ninguno. Usted no se cortaría un dedo, ¿cierto? Porque dice, no, el dedo no funciona mucho. No, usted no se lo corta, ni una mano. Eso somos. Aquí todos cumplimos y debemos cumplir una función. Todos debemos cumplir una función y no hay miembros más importantes que otros. ¿Hay diversidad de funciones? Sí. Pero no hay nadie más importante que otros. Nadie. El Señor Jesús ha establecido la función de cada miembro del cuerpo y nosotros debemos buscar servirle de la mejor manera en la función a la cual Él nos ha llamado. Ahora bien, otro punto importante, es importante entender que el Señor, y lo hace a veces, Él puede desarrollar en nosotros nuevas capacidades para utilizarnos en otras maneras dentro de la iglesia. ¿Qué quiero decir con eso? De repente usted hoy está sirviendo al Señor de una manera. No significa necesariamente que el Señor lo va a mantener sirviéndole solamente en esa forma siempre. Puede ser que sí, puede ser que no. Ejemplo, Leo. Cuando yo llegué a esta iglesia, creo que fue al tiempo, Leo se hizo parte del grupo de alabanza y Leo era el guitarrista del grupo de alabanza. Hoy Leo es el pastor de alabanza. Entonces, es un ejemplo de que el Señor mueve sus fichas, ¿no? Es su iglesia y Él mueve sus fichas como Él quiere. Entonces, de repente, en una época, en el ejemplo de Leo tenía una función dentro del cuerpo y hoy tiene otra, parecida pero es distinta. Tiene una función de más responsabilidad, mucho más responsabilidad que antes. ¿Sí? Y así hay ejemplos diferentes. Mariceli es un ejemplo por ahí. O sea, Mariceli, ahí está atrás en los botoncitos y las cosas de la proyección, pero Mariceli enseña a las damas. Sí, y estoy seguro que Mariceli no empezó enseñando a las damas del día 1. El Señor fue levantándola. ¿Sí? Eduardo es un hermano que llegó aquí hace un tiempo a la iglesia con su esposa y hoy está enseñando en el devocional. ¿Sí? Hay diferentes. O sea, lo que les quiero decir es que el Señor mueve sus fichas como Él quiere. ¿Sí? Arturito, por ejemplo. Arturito hace de todo Arturito. De todo Arturito. Usted no se imagina. Menos mal que Arturito es chiquito porque si fuera más alto y más grande no podría andar todo lo que anda. Bueno, Arturito hoy es diácono de esta iglesia. Y Arturito es quien encabeza el ministerio de logística. O sea, ¿qué les quiero decir con eso? El Señor premia la fidelidad en el servicio. No debemos hacerlo con esa intención de que, voy a servir para ver si el Señor me sube. No, esa no es la intención. La intención debe ser, Señor, te quiero servir primero porque es lo que tú me llamas a hacer, ¿cierto? Y segundo porque te amo, has hecho tanto por mí que quiero de alguna manera responder. ¿Sí? Pero cuando el corazón es puro y cuando la persona sirve con diligencia, mire lo que pasa. Se me olvidó Jaime, Jaime que no está aquí hoy. Bueno, ustedes conocen a Jaime. Jaime hace de todo. ¿Sí? Y una de mis convicciones es que la razón por la cual el Señor ha elevado a Jaime como lo ha hecho, permitiéndole enseñar y hacer las cosas que él hace, es porque Jaime, con la misma humildad que
opera allá atrás los aparatos, ayudaba o a veces también ayuda a guardar los equipos. Con esa misma humildad enseña. Entonces, todo esto para decirles, hermanos, el Señor nos usa, pero tenemos que estar disponibles para servirle. Y Él se encarga de ponernos donde Él quiere y como Él quiere. Es así de simple. Aquí el que manda se llama Él y Él es el que va poniendo sus fichas como Él quiere ponerlas. ¿Ok? Él es la cabeza de la iglesia, no se nos olvide eso. Él es la cabeza de la iglesia. Estamos ya terminando, hermanos. Quiero decirles que hay personas que reciben más de un don, ¿sí? Más de una capacidad para servir, pero escuche esto, nadie se queda sin ninguna capacidad. Nadie. Se lo repito, nadie se queda sin ninguna capacidad. El Señor a todos, como ya hemos visto en esta mañana, a todos nos da esa capacidad, una capacidad para servirle. Es Él quien nos capacita para servirle, como lo vamos a ver la semana entrante. Parte del mensaje girará en torno a la realidad de que Él dio a algunos ser apóstoles, como leímos, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, según el verso 11 de este capítulo 4. Eso es parte de lo que viene la próxima semana. Vamos a hablar de esas oficios, de esas funciones, de esos dones. Va a ser un mensaje interesante. Le animo a que venga y si hace frío, venga. Si usted se quedó en la casa, venga. Por lo pronto, recordemos que la capacidad de servir al Señor Jesús como miembros funcionales de su cuerpo está en todos los creyentes, hermanos. Somos todos receptores de esa capacidad, no producimos la capacidad y es Cristo mismo quien nos entrega esa capacidad para servirle. O sea, si usted es un creyente en Cristo y esta es su iglesia, ¿sí? Si esta es su iglesia, por favor considere lo que hemos hablado hoy. Pídale al Señor dirección para que usted pueda saber qué función específica le ha sido asignada por Él dentro del cuerpo de Cristo. Quizás usted deba considerar un ministerio en el cual pueda empezar a servir y el Señor sabrá encaminarlo en su perfecta voluntad. Mariceli tuvo una idea hace unas semanas que me gustó y la voy a compartir con ustedes. A ver cuándo lo podemos hacer, Mariceli. Después de este mensaje creo que sería bueno hacerlo pronto. Pero a Mariceli se le ocurrió hacer como una especie de, ¿cómo se llama, Mariceli? Una feria de ministerios. ¿Sí? Entonces de repente reunirnos un domingo después del servicio de una manera sencilla, pero donde podamos explicar los diferentes ministerios de la iglesia. ¿Sí? Entonces las cabezas de cada ministerio se dedica a explicarle a los hermanos qué es lo que se hace en este ministerio, qué es lo que se hace aquí, qué es lo que se hace aquí, y tenemos unas tarjeticas para que las personas que se quieran involucrar lo hagan. Repito, la intención aquí no es quemar a nadie. A mí esa parte o sea, yo no puedo permitir como pastor que aquí nadie se queme. ¿Sí? No se trata de explotar a nadie, ¿sí? De que sirvan entonces 4 domingos al mes y no pueden entrar al servicio. No, lo ideal es que las personas puedan servir un domingo al mes, especialmente las personas cuyo servicio no le permite entrar al mensaje, que no son muchos. O sea, cuando tengamos el ministerio de niños, por ejemplo, ¿sí? Piénselo en eso. O sea, los que atienden en la puerta, pero luego se sientan, ¿sí? Pero, por ejemplo, cuando tengamos el ministerio de niños, el ministerio del almuerzo, las personas, cuando hay almuerzo, ellos no pueden venir acá. Sería ideal que tuviésemos suficientes personas en el ministerio del almuerzo, ¿cierto? Para que de repente haya rotación y de repente las personas que sirven en el ministerio del almuerzo, hombre, no tengan que privarse de 12 servicios al año. ¿Sí? El ministerio de niños, ese es otro tema, porque ahí sí vamos a necesitar, y eso va a ser durante el servicio, ya les dije, 2 personas en cada uno de los grupos que abramos. No sé si van a iniciar, probablemente 2, diría yo creo que serían unos 2, pero listo, ahí usted tiene 4 personas por domingo, multiplique, si son 4 domingos, estamos hablando de 16 personas, para que pueda haber rotación, porque si no logramos eso, entonces ¿qué toca hacer? Bueno, que las personas que sirven ahí estén allá 2, 3 domingos seguidos, y eso no puede pasar.
no me parece justo. Uno, no me parece responsable tampoco. O sea, no me parece que si habemos 80, 90, 100 personas, tenga que recaer toda la carga en unos pocos. ¿De acuerdo? Entonces, hermanos, vamos a coordinar con Mariceli para hacer esa feria, se las vamos a anunciar, algo muy sencillo, pero para que ustedes, los que están aquí, los que están escuchando por el internet, vengan. Ese día es importante que vengan a la iglesia todos, para que entonces puedan conocer qué se hace en los diferentes ministerios de la iglesia y puedan involucrarse. Muy importante. ¿Ok? Le termino diciendo, si usted es un creyente, usted tiene al menos un don, hermano. Al menos uno, no menos de uno. Y esa capacidad que Dios le ha dado es para que usted la use en su iglesia, en la iglesia del Señor. Damos gracias, Padre, a ti por proveernos, suplirnos de capacidad para servirte. Oramos, Señor, que nos ayudes como iglesia a involucrarnos obedientemente, sirviéndote en esta que es tu iglesia. Señor, a los que todavía no tienen de pronto claridad respecto a sus dones, te pido que tú se los muestres, que tú les aclares, que tú les pongas en sus corazones el deseo, la inquietud de empezar a servir en algún ministerio. Y quizás si se dan cuenta que por ahí no es, tendrán la oportunidad de mirar otras alternativas. Pero, Señor, te pido que cada persona, cada creyente de esta tu iglesia, que tiene la posibilidad de hacerlo por su salud, se involucre en servirte. Damos gracias porque servirte es un verdadero privilegio, Señor, y damos gracias porque nos permites hacerlo. Oramos todas estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.